Bendecidos mis amados hermanos, este maravilloso y glorioso día que Dios hizo para ti y para mí, lleno de bendiciones, lleno de la gracia de Dios, lleno de la revelación de la palabra, lleno de lo que es Cristo Jesús en nosotros. Gracias por estar siempre atentos a estos mensajes. Gracias por estar escuchando estos mensajes. Gracias por estar disfrutando de estos mensajes, porque sé bien que está trayendo iluminación a nuestros ojos del entendimiento en Cristo Jesús, y estamos entendiendo muchas cosas y más. Estamos entendiendo quién es nuestro Padre Celestial, quién es el Dios Padre que Cristo vino a revelarnos a cada uno de nosotros. También envío fuerte abrazo a cada uno de los padres, ya que hoy estamos celebrando el Día del Padre, y creo yo firmemente que debemos de darle gracias a Dios por cada papá que tenemos en nuestra vida, porque sé bien que Dios lo ha establecido de esa manera, y no solamente reconocerlo, sino honrarlo. A ver, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 23, y nos enseña que tenemos un Padre Celestial. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tenemos un Padre Celestial, el que conocemos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre, el Padre Celestial. Pero también tenemos un Padre natural. Naturalmente fuimos engendrados por este Padre, naturalmente, y debemos también de honrarlo. Dice Efesios capítulo 6, verso 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y también tenemos un Padre espiritual, donde tenemos que aprender a honrarlo. Doy gracias a Dios por estas personas, estos hermanos. Hoy me conmovió unas palabras que me mandó la hermana Luz desde Cariari. Me llegó tan profundo lo que me dijo, que yo me quedé meditando. Qué tremendo es cuando las personas lo ven a uno no solamente como un pastor, sino como aquella persona que está atentos al cuidado, como un padre, como el Padre Celestial, como el Padre terrenal o natural, el espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 14 al 15. 1 Corintios 4, 14 al 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo les dice, vosotros sois hijos míos. Oiga, a quienes les está hablando. Porque aunque tengáis 1000 ayos o 1000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Note algo lo que hace el Padre espiritual. El Padre celestial engendra por medio de lo que es el Espíritu Santo, como fue Jesús. El Padre natural, sabemos bien cómo es engendrado, por voluntad de varón, dice Juan capítulo 1, verso 13. Y dice que el Padre espiritual engendra a sus hijos por medio del Evangelio. Y sabemos bien que el Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. Entendiendo esto, que debemos de honrar a nuestro Padre Celestial, tenemos que honrar a nuestro Padre natural, biológico, y también debemos de aprender a honrar a nuestro Padre espiritual. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, y lo tremendo es que en el Padre natural dice que cuando, Efesios 6:2, que cuando se honra al Padre, tiene bendición y larga vida. Por tanto, honrar
es dar gracias a esa persona, es reconocerlo. No vamos, al contrario, no vamos a perder nada, sino todo lo contrario, vamos a recibir más, porque a Dios le gusta que caminemos en esa acción, en ese atributo, en esa virtud de que es el agradecimiento. Quiero también extender el agradecimiento a todos los hermanos que nos ha enviado presentes, nos ha enviado nos han escrito diciéndonos cosas hermosas. Y es que realmente el pastor, una cosa es pastorear y otra cosa es cuando tomamos y engendramos a través de este evangelio de la gracia, de este evangelio del reino de Dios, a las personas, pues nos hacemos parte de nuestra vida. Siempre están presentes en nuestras oraciones, siempre están presentes en todo aquello. Y no estoy hablando solo por mi ministerio, todos los pastores que tienen ese carácter, ese llamado de ser padre para su congregación. No es simplemente números, no es simplemente hacer crecer la iglesia, no es simplemente de que llegue mucha gente. No. Sino que la victoria de cada hijo espiritual que tenemos es nuestra victoria. Que cada vez, y dice la palabra de Dios, lloramos, muchas veces lloramos con los que lloran, pero también nos gozamos con aquellos que se están gozando y recibiendo y participando de las bendiciones gloriosas de Dios y que están aprendiendo y, como me dijo una hermana, cambiando nuestra mente y creciendo en todo el sentido de la palabra. Agradezco a cada uno de ellos. 1000 bendiciones para mis hermanos, 1000 bendiciones para los padres espirituales, 1000 bendiciones para los padres naturales o biológicos y 1000 bendiciones para nuestro Padre Celestial, que siempre se mantiene fiel con nosotros. Después de dicho esto, hoy estaremos hablando de el Padre cuida de sus hijos. Estamos hablando del corazón del Padre revelado. Estamos hablando de Dios, del Creador, del que creó los cielos y la tierra, que nos muestra que a través de Cristo Jesús, nosotros recibimos la revelación del Padre Celestial. Vimos ahora que el que honra a Jesucristo, honra al Padre. Porque eso es lo que vino Jesucristo, a revelar al Padre Celestial, no simplemente al Dios de Israel que tuvo, no simplemente a un Dios, o como vimos anteriormente, a un Dios desconocido, no, es tener esa relación, tener incluso esa revelación de que Dios es nuestro Padre. Y estamos viendo algunos roles que el Padre tiene, y Dios proviene totalmente de nuestro Padre Celestial. Y vamos a repasar lo que vimos el domingo pasado. Estudiamos que no somos huérfanos, que tenemos un Padre que siempre está ahí. Vimos que huérfano es, según, y lo conocemos bien, es no tener padre. Quiero entrar un poquito más en esto. Es no tener la figura paterna, no tener la figura, porque puede estar presente, pero la figura paterna, la verdadera figura de padre, muchas veces no está. Bueno, en Dios nosotros tenemos seguridad y una verdadera figura de papá. Vimos cómo unos creyentes adoraban al Dios no conocido, dije anteriormente. No es que no existía, sino que esa figura no se manifestaba como tal. Conocían a un Dios, pero no a un Dios Padre. Por tanto, estaba el papá ahí, el Dios Padre, pero no tenían la figura o manifestación de ese Padre como tal. No estamos desamparados, vimos el domingo pasado. El Padre siempre está atento a sus hijos. Siempre está atento. Y eso me llama mucho, me llena mucho, me da seguridad,
puedo estar firme en la fe, porque puedo confiar que en el momento que yo vuelvo mi mirada hacia el Señor, hacia el Padre, se manifiesta. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Dice que pongamos los ojos. Un día voy a dar una enseñanza acerca de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, totalmente diferente a la tradición que nos han hablado del verso 1. Lo vamos a ver diferente, porque ahí, según el contexto, está hablando en el capítulo 11 de fe, y sigue hablando de fe. Por tanto, el verso 1 está hablando de fe, una carrera de fe. ¿Y cómo lo hacemos? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso significa, y decíamos, que Cristo es la imagen visible del Padre invisible. Por tanto, en el momento que pongo los ojos en Cristo Jesús, lógicamente lo estoy poniendo en el Padre celestial. Ahora, vamos a entrar de lleno. El Padre cuida de sus hijos. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, en la versión NTV, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él siempre está al cuidado de nosotros. El asunto es que nosotros, en lugar de tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, tenemos nuestros ojos en las preocupaciones y ansiedades, y no ponemos las cosas en manos del que nos cuida realmente, que es nuestro Padre Celestial. Dejemos al Padre actuar. Dejemos al Padre manifestarse con todo su poder a favor nuestro. Dejémoslo. Sí, aquí nos está diciendo Pedro que pongamos todo en manos de Él. Él va a hacer lo correcto, lógicamente. Él va a actuar como Padre para nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que creer y confiar que Él va a responder con un milagro glorioso. Esa situación que estás pasando, esa enfermedad, ese problema económico, esa situación en tu hogar, esa situación en la empresa, esa situación mental, emocional, esa situación que estás en este momento lleno de ansiedad y preocupación, pues hoy confía en tu Padre Celestial, que Él cuida de ti, que Él te protege. Déjalo hacer sus milagros. Decía un hermano, John Austin, decía: deja a Dios ser Dios. Deja al Padre ser Padre. Deja que Él actúe. Él nos dice a nosotros nada más: depositas en mis manos. Confíen que yo estoy cuidándoles. Confíen que en esta circunstancia, en esta situación, yo los voy a sacar victoriosos. A ver, hubo un caso en Hechos capítulo 27 con Pablo, Hechos 27, 20 al 22, en uno de los viajes que Pablo iba, y dice de esta manera: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Oye, qué fuerte estaba esa situación en el mar. Dice que era una tempestad no pequeña. Puede ser que esa circunstancia que estás pasando no sea pequeña, pero para Dios todo es posible resolverlo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Estaban pasando una situación difícil y Pablo les exhorta, les habla, les motiva o les inspira o les enseña a tomar control, a reinar, a señorear en sus emociones. Cobrad ánimo. Cobrad buen ánimo, todavía dice. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Vamos a ver algo aquí. Muchas veces sabemos por qué estamos pasando una situación. No oímos a tal persona, no oímos el consejo, no quisimos hacer el consejo o la dirección que nos dieron. Y otras veces no sabemos por qué está sucediendo. No es el momento de autocondenarse. No es el momento de autoseñalarse, ni prestar atención a los que solo te juzgan y no te ayudan y te abandonan. ¿Se te parece algunos casos? Pero muchas veces, porque no oímos, no hicimos, o porque esa situación no sé cómo fue que vino, entramos en una autocondenación o a señalarnos, autoseñalarnos, decirnos cosas, a veces hasta maltratarnos nosotros mismos. Donde el Señor dice, deposítate en mis manos. Y esta gente es lo que pasó. Pablo le está diciendo, hubieran hecho lo que yo les dije que no zarpáramos, pero zarpamos. Y vino esta situación, pero tremendo Pablo no los está condenando. Después empieza a exhortarlos a que tuviera buen ánimo. Eso sucede muchas veces cuando comienzas algo o cuando estás en algún proyecto, en algún negocio, en algo que tú deseas, que las cosas no están saliendo muy bien y como que la barca se está moviendo mucho porque hay tremenda tempestad. Pero tu liderazgo saldrá adelante. Mucha gente va a estar hablando todo lo contrario, no sirve, eso se va a caer, eso no va a ir a ningún lado, ese hombre no se va a levantar, esa mujer no se va a levantar, ese negocio no va a servir. Mucha gente. Lo que empieza mal, termina mal. Mucha gente. Aquí podemos ver que terminó bien el asunto. El líder va a recibir muchas críticas. Decía, creo que el jueves. El líder tiene que tener los ojos puestos en su papá espiritual, que es el que te cuida. Sí, está la situación difícil. Sí, se ve la situación mal. Sí, hay una enfermedad que dijeron que es crónica.
que no tiene cura, pero tus ojos se van a volver a nuestro Señor Jesucristo. Y al volverse a nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de nuestro Padre Celestial, estaremos mirando nuestro Padre Celestial. Lo que va a suceder al depositarse, porque si entras en ansiedad y en temores, me imagino que estas personas estaban así. Me imagino que para que llegara Pablo, todo un líder, y empezara a rogarles, a exhortarles que cobraran buen ánimo, que tuvieran buen ánimo, es porque estas personas, dice que había perdido la esperanza. Estas personas estaban llenos de miedo. La situación era difícil en el mar. La tempestad estaba golpeando esa barca. Estaba golpeándola. Ellos pensaban de que ya no había solución, que iban a perder su vida. Pero apareció un hombre. Y ahorita vemos más adelante cuál es la razón. Pero apareció un hombre llamado Pablo. Y empezó a hablarles. Y empezó a hablarles. En Hechos capítulo 2, verso 2 dice: y de repente, me gusta esta palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentados, vino el Espíritu Santo, fue que vino de repente. Dios tiene de repentes. En momentos que usted dice, ya hasta aquí, no tengo fuerzas humanas, no tengo ideas para salir de esa situación, no sé cómo sanar mi cuerpo, no sé cómo prosperar, viene un de repente del Padre Celestial. Y algo glorioso sucede. Algo glorioso se manifiesta porque Él está al cuidado de tu vida, de tu familia. He escuchado muchos que dicen: no te preguntes por qué sucedió las cosas, sino para qué han sucedido estas situaciones negativas. A ver, dicen de esta manera: no te preguntes por qué sucedió eso, esa situación, sino que se pregunten para qué sucedió eso. A ver, yo sé que voy a romper un poquito aquí las tradiciones. ¿Cuál es el fin de una enfermedad? ¿Cuál es el fin de un problema, una circunstancia negativa? Entonces, si me dicen, no te preguntes por qué sucedió. Pregúntate, ¿para qué sucedió? Sí, perdóneme, pero todo lo negativo que me sucede es para destruirme. No es para bendecirme. Yo no voy a estar preguntando ¿para qué sucedió? Si yo ya sé para qué sucedió. Yo sé que lo que quiere esa circunstancia negativa es destruirme, es detener mi avance, es detener mi progreso, es detener la felicidad de mi vida, de mi familia, es detener la prosperidad, es detener la salud que tengo. Por tanto, yo no voy a preguntar para qué, porque ningún beneficio me va a enseñar. Lo que me va a mostrar y lo que me muestra todo lo negativo es para destruirme. Aquí volvemos a caer en la situación de que Dios permite situaciones. No, papá Dios no permitió eso.
Y quiero llevarlos a esto. No importa que sea por lo que se dice, por desobedecer, por no hacer o porque hiciste algo incorrecto. Papá Dios siempre está dispuesto a ayudarte, a sacarte de esa situación. A darte la solución. A hacer un milagro o manifestar un milagro a tu beneficio. Pero el saber, el entender y creer que nuestro Padre no nos ha abandonado en medio de la situación, sea que yo la haya provocado o sea que por el sistema caído del mundo, sé bien que sobrenaturalmente nos ha dado la victoria. Eso produce descanso. Eso produce seguridad. Eso produce confianza. Eso produce esperanza. Que tengo a mi Padre Celestial a mi favor y no en contra. Que mi papá desea lo mejor y me envía lo mejor. Recuérdese lo que hablamos el domingo pasado. ¿Para qué es esta enseñanza? Para que entendamos, para que comprendamos qué es lo que viene de Dios y qué no es de lo que viene de Dios. Por tanto, yo no voy a estar preguntándome ¿para qué es esto? Claro que el que predica de esta manera dice: esto es para enseñarte, es para disciplinarte, es para formarte, es porque estás en el taller del maestro y estás siendo formado. Él es el alfarero, tú eres la vasija, tú eres el barro. Todas estas enseñanzas legalistas que no tienen conocimiento revelado de nuestro Padre Celestial. Pastor, pero entonces si yo entiendo esto de que yo me meto en un problema y Dios me saca porque es mi papá, me voy a seguir metiendo en problemas. Quiero decirte algo. Cada día vas a ir entendiendo mejor y te vas a dar cuenta que hay cosas que no te convienen. Hay cosas que no te convienen, que te dañan, que te afectan. No solo a usted, afecta a todos los que están alrededor. Pero saber eso, a decir que el Padre Celestial es el que me está enseñando, que por algo me está pasando, hermano, estamos pensando de esa manera, estamos totalmente derrotados porque no tenemos quien nos ayude sobrenaturalmente. Si el afán y las preocupaciones, ¿por qué se manifiestan? Sencillo, porque nosotros nos damos cuenta que por sí mismo, naturalmente, no podemos salir de esa situación. Ahí entramos en estrés, en afán, preocupación, miedo. Y todavía se nos dice de que Dios nos está probando, de que Dios está haciendo eso para formarnos, que Dios nos está disciplinando. Dios mío, ¿a dónde vamos a ir a parar? No podría confiar de que el Padre Celestial me está cuidando, me está protegiendo. Pablo dijo en Hechos 27-23, continuando los versos de este pasaje que estamos viendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Wow. En medio de la situación, en medio del problema, en medio de lo oscuro, porque me imagino que en esa tormenta estaba oscuro todo, no se veía solución por ningún lado, papá envió un ángel a hablar con Pablo. Y con la seguridad Pablo dice: el Dios
a quién yo sirvo, a quién le pertenezco, a quién me cuida, a quién me protege. Nuestro Padre Celestial es un Padre que nos cuida y nos protege. Diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César. Es lo que le estaba diciendo el ángel a Pablo. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas Dios están escritas en la Biblia que te ha dicho que ya son una realidad en tu vida? Por tanto, vamos a tener que empezar a limpiar nuestra mente. Por tanto, nosotros vamos a tener que empezar a desarrollar esa conciencia. Por tanto, nosotros vamos a tener que aprender a confiar en que nuestro Padre Celestial nos cuida, nos protege. ¿Cuántos líderes necesitamos hoy en día? Que en medio de la situación que estés, Él pueda ver, y aunque esté en medio de la situación, Él pueda ver y oír lo que Dios Padre está enviando el mensaje de consolación, de esperanza a las personas. ¿Cuántos mensajes necesitamos? Hoy en día mucha gente me critica porque dice que yo predico solo triunfalismo, que yo solo le doy esperanza a la gente. Pues si eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace la palabra de Dios. Una hermana me llegaba y me decía, pastor, gracias por venir aquí, por esas carreteras que a veces lloviendo de noche, y usted viene de lejos a predicarnos, a enseñarnos. Y yo le decía, lo que hago es solamente lo que hace Dios. Los ama. Los ama. Y llego con una palabra de esperanza, así como por video. Lo que hago es hacer lo que Dios hace, amarlos. No es el momento de condenarlos, de acusarlos, de regañarlos. Le decía a una hermana un día esto, una persona se está ahogando y el otro empieza a decirle, mire, haga el brazo así, tome la respiración, haga esto. No es el tiempo no es el momento de enseñarle, es el momento de salvarlo. Por eso Pablo como líder le dice, cobrad ánimo, tened buen ánimo. Si algo que deseo en mi corazón, como padre espiritual, es que los que me oyen salgan victoriosos de esa situación. Que vean la luz, que vean la gloria, que tengan una palabra de aliento, una palabra de inspiración, una palabra de esperanza, que no tiene un Padre Celestial en contra, tiene un Padre Celestial a favor. Pero muchas veces los líderes tenemos un Padre un Padre Celestial a favor, pero a veces como que la enseñanza nos quieren dar a entender que papá está enojado conmigo, que va a disciplinar y se sacan los versículos. Yo fui uno de esos que prediqué muchos años en legalismo. Lo que se llamaba una palabra, qué fuerte esa palabra, me recuerdo de esa frase, qué fuerte esa palabra de que era palo lo que se estaba dando. Y la gente llega a la iglesia, la gente quiere escuchar un mensaje de inspiración, de consuelo, de esperanza, de
conocer realmente el corazón del Padre Celestial. Y el liderazgo, por falta de conocimiento, no entiende el corazón del Padre. Y lo que hacen es golpear, 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 golpear. Una vez le dije a una persona, no importa en qué hayas fallado, téngalo seguro que si me llamas, aquí habrá un brazo para que te puedas apoyar y te levantes. Jamás te voy a juzgar, jamás te voy a condenar. Por eso he tenido tanta gente, por la gracia de Dios, tanta gente que pueden llegar donde mí e incluso contarme las experiencias más amargas, más feas de su vida, lo que muchas veces han hecho, sabiendo que yo no los voy a juzgar, no los voy a condenar. Al contrario, voy a ayudarle porque deseo manifestar el carácter, la naturaleza y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber que somos hijos de un Padre lleno de gracia y misericordia, lleno de amor, que es amor, más que lleno, es amor, y que comprende las circunstancias, situaciones que muchas veces nos enfrentamos. Y dando ese paso de que Dios nos cuida, que Dios nos protege, vamos a otro paso que lo toqué un poquito ahora. Tu papá espiritual no te condena, no te juzga. Juan 5:22 dice, diga conmigo, mi papá espiritual no me condena, haya hecho lo que haya hecho o haya dejado de hacer cualquier cosa que tenía que hacer. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesucristo. Todo el juicio del pecado vino sobre Jesucristo. Y no, Dios no juzga. Ay, cómo tenemos que aprender ese caminar del Padre Celestial. Cómo somos buenos para juzgar a la gente. Cómo somos buenos para juzgar. Y muchas veces juzgamos nada más por la apariencia, mas no sabemos el trasfondo que hay ahí, sino que juzgamos a la ligera. Mas Dios, conociendo todo, no juzga. A ver, vamos a ver un caso que ustedes lo conocen muy bien. Saben mucho de esto, de la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, verso 16 al 22. Confío en Dios que me alcance el tiempo para llevarlos ahí. Voy rapidito. Se le llama el hijo pródigo. Dice en el verso 15, perdón. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿vino a quién? A su padre. No a su hermano mayor. El hermano mayor se enojó. El hermano mayor lo juzgó. Y el hermano mayor lo condenó. Ten cuidado a dónde va usted. Ten cuidado a quién se acerca. Acérquese mejor a Dios. Ten cuidado a quién se acerca y que no tenga el carácter, la naturaleza y la voluntad del Padre revelado en sí. Te va a condenar, te va a juzgar. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Wow. Este joven había recibido la herencia. Papá le había dado la herencia. Y fue y vivió perdidamente, una mente perdida. Y estuvo en lugares
que lo vamos a ver ahora, trabajando, sirviéndole a cerdos, donde los cerdos estaban comiendo y no podía comer él. A ver. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. David decía, prefiero caer en manos del Dios vivo que de los hombres, porque muchos te van a señalar, a condenar y a juzgar. Mas las manos del Señor, como nos cuida, nos protege, es movido a misericordia. Y algo tremendo, donde lo vio el padre de lejos, el padre corrió hacia él. Verso 16. Este joven, fuera de casa, estaba padeciendo de hambre. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Nadie. Mientras tenía dinero, estaban todos sus amigos ahí. Perdió todo el dinero, desaparecieron todos. Nadie le ayudaba. Nadie tenía misericordia. No, me imagino que los amigos lo que hacían era criticarlo, juzgarlo, condenarlo. Verso 17. Y volviendo en sí. Recuerden que estaba perdidamente, sí, decía un predicador, estaba en no. Modo, stop, alto. Estaba, no había vuelto en sí, pero cuando volvió en sí, cuando comprendió, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí y dijo, no, momento, ¿qué estoy haciendo aquí? Sufriendo, pasando hambre, situaciones difíciles. Si puedo ir donde mi padre, si los colaboradores de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, yo que soy su hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Note la mentalidad que tenía de pecado este joven. Eso es lo que afecta a muchas personas de comprender la misericordia y la gracia de nuestro Padre Celestial. El pecado que se les predica constantemente. A ver, dice en el verso 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre. Note el énfasis. Mi padre, no mi hermano mayor. Mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y oiga la mentalidad que tenía por causa de una conciencia de pecado, no una conciencia de justicia, no una conciencia de salvación, no una conciencia de perdón. Él veía a papá de esa manera por lo que él estaba pensando. Tenía una imagen del Padre Celestial, ¿sí? O de su Padre, por lo que él entendía, por lo que él pensaba, y dice de esta manera, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántos cristianos orando le dicen a Dios, yo no soy digno, Dios, de recibir?
perdóname, si no eres digno de recibir, uno, estás rechazando la obra que Cristo te dio. Porque sí, por gracia, lo que significa gracia es un regalo no merecido. Pero cuando recibimos el milagro, el regalo, que es Cristo Jesús, nosotros somos merecedores de todo lo bueno del Padre, porque somos hijos. Somos dignos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si no soy digno de recibir, ¿para qué? Casi digo algo. ¿Para qué vamos a estar solicitando que nos dé? Si no soy digno, y esa es la mentalidad de muchos cristianos, que no conoce al Padre Celestial. Señor, es que no soy digno de recibir eso. Es que hice esto, hizo lo otro. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ya lo leímos. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no pone atención a la oración correcta que está haciendo este joven. Porque era una oración bajo ley, bajo condenación. Qué tremendo, ¿eh? Estaba haciendo una oración incorrecta. Padre, no soy digno. He pecado contra ti. He pecado contra ti. No soy digno de que me bendigas. Y algunos dicen, soy una basura. ¿Cómo crees que Dios te está mirando? ¿Cómo crees que tu Padre Espiritual te está mirando? Tu Padre Celestial te está mirando. Si estás diciendo que eres una basura, que no eres digno de recibir nada de Él. Y si fuese caso así, Dios te da porque Él es, no por lo que tú eres. En el sentido natural, porque tú eres hijo de Dios. Tienes todo el derecho de recibir del Padre. Este joven hizo esa oración incorrecta y él no le puso atención a eso. Él lo primero que le dijo el padre es a los colaboradores, alístenle un vestido, alístenle un anillo, significa autoridad, alístenle sandalias, alisten el mejor becerro, porque haremos fiesta. No porque se arrepintió, haremos fiesta que volvió a casa. Sí, que volvió, ¿dónde? En su mente, porque volvió en sí. ¿Cuántos creyentes? Porque su mente los hace pensar por las doctrinas tradicionales de que no es digno, de que es un pecador, de que es basura. Mentalmente, no en Dios, sino que mentalmente están fuera de casa. Y son los que están deteniendo por esos pensamientos de recibir del Padre Celestial. Y cuando llega el Padre Celestial, ni le responde a esa clase de oración. No le responde según la oración, sino que le dice, vea muchachos, ya regresaste, aquí vamos a, cámbiemelo, báñemelo, póngale vestidos, denle anillos, póngale sandalias, maten el mejor becerro, porque haremos fiesta. Habrá fiesta este día. Sí, cuando el Hijo de Dios vuelve en sí y entiende el corazón del Padre, que no te juzga, no te condena, sino que está a tu favor para vestirte, para renovar esa autoridad, para que tengas las sandalias para que puedas caminar en este
en este sistema. Para que cuando mata el becerro más gordo y hace fiesta, es que hace fiesta cada cristiano. Yo sé que esto se aplica cuando nacen de nuevo una persona, que Dios hace fiesta, pero aquí era un hijo. Él creía, como se dice tradicionalmente, estaba descarriado. Pero aquí me está mostrando, me está diciendo que era un hijo que mentalmente no era porque papá no lo quería tener en la casa. No era porque papá no deseaba que disfrutara de lo que él tenía. No. Era porque su mente, al pensar de la manera como estaba pensando, lo alejaba de la manifestación de todas las cosas. O dejaba de disfrutar de las bendiciones del padre que tenía, de la herencia. Quisiera seguir, pero se me fue el tiempo, hermanos. Pero espero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que comprenda lo que hoy quise de parte de Dios como papá, demostrarte, revelarte de su carácter, de su naturaleza y de su voluntad. Que nadie te deseche, que nadie te deseche, porque nuestro Padre Celestial no te desecha. Que nadie, si alguien te quitó la membresía de la iglesia que ibas o de la denominación, si te echaron o te sacaron de la iglesia, que nadie en tu mente te deseche. Si Dios no te desecha, no hay nadie en este planeta Tierra que puede desecharte de todas las bendiciones de tu Padre Celestial. Amados hermanos, esta semana y este día estamos celebrando el Día del Padre. Disfruta de todo lo que el Padre Celestial te ha dado. Recíbalo. Haz un lado todos esos pensamientos negativos. Vuelve en sí y disfruta de la sanidad divina, de la salud, de la prosperidad, del gozo, de la felicidad, del amor, de la misericordia, de la gracia de nuestro Padre Celestial que nos dio a través de Cristo Jesús. Bendecidos, amados hermanos.